Vamos a conversar ahora con el señor Rafael García, de Ciudad Nuestra, experto en temas de transporte. Bueno, obviamente porque hoy día estamos justamente en la gran prueba de este horizonte azul que vamos a ver qué resulta, pero además hay una encuesta realizada por RPP, por el Instituto de Integración, 3.450 encuestas realizadas al interior del país, rural y urbano, departamentos norte, centro, eso ha ocurrido entre el 23 de mayo y el 8 de junio, y allí en realidad lo que obtenemos es más o menos lo previsible, ¿no es cierto? Es decir, la gente piensa, un 16.3 cree que el transporte ha mejorado, 51.3 cree que se mantiene igual, lo cual quiere decir que se mantiene mal en realidad, o ha empeorado 30.7. Y luego también hay, por supuesto, razones por las cuales uno tiene tan baja, o ejerce tan baja calificación en la forma de conducir, sobre todo, ¿no? Manejan en estado de ebriedad a nivel nacional 20%, pero en realidad aquí en provincias es donde norte, centro, sierra sur y oriente indican pues que los índices son mucho más altos, ¿no?, de ebriedad. Negligentes al manejar, no toman precauciones, 19% a nivel nacional, siempre en provincias las consideraciones son negativas. No tienen valores, no son educados, este es el orden más o menos de calificación, falta de preparación adecuada para manejar, falta de formalidad, falta de respeto, falta de conocimiento. En suma, falta de casi todo, porque en el fondo esa es una cosa que forma parte de la penosa tradición en el transporte peruano, es que en realidad uno se recursea y termina de piloto muchas veces vehículos de transporte. Bienvenido, señor Rafael García. Evidentemente, si hay de algo nos quejamos permanentemente es del tema del transporte. Y ahí concurren una serie de fenómenos, porque son omisiones que se han venido acumulando, ¿no es cierto? Ahora hay un intento importante, que es instalación de ómnibus, buses azules, y al mismo tiempo se supone que también vamos a entrar después a una integración del transporte que está tan multiplicado en tantas formas irregulares. Otra cosa que también se aprecia es que en la ciudad de Lima, a diferencia de muchas otras ciudades, se carece de transportes, de otras modalidades de transporte, ¿no es cierto? Y pobre, aquí Patricia es una de las defensoras del ciclismo, pobre del ciclista, por ejemplo. En Lima es exponerse a muerte. Ahora he visto una noticia también de una pareja que está haciendo unas bicicletas tándem. Yo digo, Dios mío, aquí ya es la familia. Yo debo confesarte, Raúl, que ayer salí del teatro y todo mojado, me tuve que subir a mi bicicleta, con todo empapado, pero de todas maneras no hay que abandonar la bicicleta, con lluvia y todo. Bueno, sí. Entonces, rincón de quejumbres, ¿no es cierto? Pero veamos ahora la otra posibilidad. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En realidad, en primer lugar, felicitar que se hagan encuestas y entrevistas sobre temas de transporte. El transporte público es uno de los componentes, no el único, de la llamada movilidad urbana, que es un concepto un poco más amplio y que poco a poco tiene que ir, ganando espacio en la mente y en la conciencia de todos nosotros. Y por movilidad urbana entendemos el conjunto de operaciones que permiten el ejercicio de un derecho esencial a moverse en la ciudad. Y estas no solo son atendidas por el transporte público, sino por modos de trasladarse a través de caminar, de la bicicleta, como ha mencionado Patricia, y otros modos. Bueno, y debería existir metro, debería haber tranvías, en fin, no sé. Así es. Pero el concepto movilidad, Raúl, va más allá en el sentido de que el transporte público siempre está pensado desde quien está detrás de un parabrisas o detrás de un timón. Es decir,
del que maneja un vehículo. Y entonces siempre se piensa en cómo fluyen los vehículos y nos olvidamos de la gente. Y en realidad el principal usuario de la gente, de acuerdo a la encuesta de Lima Cómo Vamos, a la que también pertenece RPP, hasta donde recuerdo, sí. Y muy bien, da cuenta para el caso de Lima, y ojalá que se repitan estas encuestas en provincias también, que sería muy útil para analizar este fenómeno, da cuenta que el 80% de ciudadanos todavía usa modos de transporte convencional, combis, cúster, buses, si le sumamos los mototaxis... Más dos patitas también. No, por supuesto, hay un 10 a 12% de peatones confesos, digamos, como Chema Salcedo, por ejemplo. Claro, hay. Bueno, yo camino mucho. Bueno, por eso, son emblemáticos. Pero entonces esto es lo importante, darle una mirada integral al tema y entender que cada vez más el tema del transporte público o el tema de la movilidad se convierte en un reclamo ciudadano. Y eso es lo que reflejan las encuestas. O sea, la encuesta que ha mencionado Raúl habla de un 51% igual, o sea, mal, y un 31% peor, o sea, más del 80%. Es una suma ominosa. No está de acuerdo con las facilidades y con el servicio. Y eso que básicamente esta es una mirada, aunque la encuesta es nacional, entiendo, sí, en Lima ha aumentado, de acuerdo a la encuesta de Lima Cómo Vamos, el desagrado por el transporte. Ha pasado de un 45%, que era la segunda causa problemática en la ciudad, a un 60 y tantos %. Ha crecido en los últimos 3 años, y eso es preocupante. Entonces, pero allí es básicamente, aparte de que efectivamente el servicio está deteriorado, es también ya por la cantidad de automóviles, ¿no?, que frente a los problemas del transporte público, el sueño es tener el automóvil propio. Claro, eso es nuestro esquema económico abrió el mercado, liberalizó todo, desreguló, y ahora también tenemos un incremento de aproximadamente 60, 70 mil unidades nuevas por año en el parque automotor de Lima. Pero yo no quisiera hablar solamente de Lima, o sea, comparar las cifras nacionales, si me lo permiten, como lo hace de alguna manera la encuesta, tiene un nivel de complejidad. Porque fíjense, el mototaxi es todo un fenómeno que hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Si uno cruza Chincha, por ejemplo, es una locura, o Ica. Eso es una locura. O algunas ciudades en la selva, ¿no? No, y la selva. La selva. Ahora, pero la selva siempre ha sido como de motos, ¿no? Pero fíjense lo que está ocurriendo. En Piura, por ejemplo, ya hay servicio de transporte público en moto lineal. O sea, te subes por un sol y la moto te agarras bien del chofer, de cualquiera que sea, y te vas a cualquier parte por un sol. Y eso es un sistema de transporte que se está extendiendo de manera peligrosísima en Piura. Hay una suerte como de, no sé, de larga vida a los ticos en provincia, ¿no? Y de estos carros... Salen de Limes en la provincia. Sí, y de estos carros que no pareciera tener que son como tumbas con ruedas, ¿no? Que no parecieran tener el peso necesario para hacer... Un sofá con ruedas, así decía es, mi abuela. El sofá, ojalá, pero si te quedas dormido. Nada más. Y el caos de tráfico en provincias es... Efectivamente. Entonces, frente a eso hay que ponerle buena cara a los esfuerzos que se está haciendo en Lima con este corredor, que es, a mi modo de ver, el tercer capítulo de la reforma de transporte. El primero fue, obviamente, el metropolitano, que fue el que empezó primero. Claro. Inmediatamente vino el tren. Y ahora este corredor. Lo interrumpo un ratito porque tenemos una noticia de último minuto. El Jurado Especial Electoral de Lima declara, tiene una resolución en contra del doctor Luis Castañeda Locio por el tema de su hoja de vida, con lo cual lo excluye del proceso electoral. Naturalmente todavía hay una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero es un traspiés complicado y sin duda de alta significación, así que estaremos informando permanentemente sobre lo mismo. Sí.
Sí, como le decía, justamente a través del tema municipal, del tema electoral, es importante, por ejemplo, notar que en el caso de Lima son solo 4 candidatos los que hablan sobre la Autoridad Unificada de Transporte. ¿Por qué señalo esto? Porque no hay ninguna ciudad importante ni ningún país en el que se haya encarado este problema de la movilidad urbana de manera aislada, es decir, solo el municipio o solo la región o solo el gobierno nacional. En realidad se trata de estrategias concurrentes, se necesita mucha inversión, pero también mucha fortaleza y unidad de criterio, porque así como hace un momento hablaban del sistema de portabilidad numérica, que requiere una cierta disciplina del usuario, para el transporte público, que es nuestro tema hoy, se requiere disciplina. Entonces, las quejas que hemos escuchado esta mañana, que no sé en qué bus, que por qué no pasa el bus, en realidad nos remiten a una falta de disciplina en el uso del transporte. En todas partes del mundo, en ciudades organizadas, los paraderos no son universales, es decir, son paraderos para determinadas líneas, para determinadas rutas y para determinados horarios. Y entonces el usuario se obliga a revisar previamente, ¿no?, a planificar su viaje, a planificar su horario. Y no es este asunto tan silvestre de llegar a la calle alborotado y decir ¿por qué no pasa el bus y por qué no para el bus que yo quiero que pare? Ahora, eso no se le puede culpar todavía al usuario, no, porque por así ha supuesto. sido siempre, pues, ¿no? Entonces, Así es. Y en una etapa inicial de un cambio, por supuesto, que va a generarse esta molestia, también esta situación de desconocimiento de dónde están los paraderos y a qué hora pasa el bus que me corresponde. Pero lo que no pueden hacer, me parece, las autoridades es, por ejemplo, cargarle toda la responsabilidad al usuario y decir que entren a la página tal y verifiquen ahí. No, por supuesto. Es un proceso de acostumbramiento, pero fíjense qué difícil que es. Qué difícil que es en un entorno en el cual el ciudadano estaba acostumbrado a negociar. Primero a subirse donde quería y a bajarse donde necesitaba. A negociar la tarifa. La China es una expresión de negociación o de tarifa impuesta por el usuario. Por supuesto, detrás hay una calidad del servicio. Yo evalúo que la calidad es baja y por lo tanto yo solo te pago una China. ¿No? Entonces, además por el trayecto corto, digamos, que ha desaparecido. Es por cierto, pero ese tipo de costumbres muy enraizadas no caben en sistemas estructurados y bien diseñados. Pero entonces, poco a poco vamos a tener eso que ir supone mayor inversión, supone Así es. también Así es. mayor formalidad, porque la verdad es pues que en general en el Perú muchísima gente tiene que pagar China porque no tiene más dinero, porque es muy difícil. Y segundo, en realidad, de él no depende generar esta disciplina, y entre el municipio, la policía, etcétera. Porque el usuario simplemente es un pobre navegante que se puede ahogar, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, y efectivamente, después se genera mala costumbre, pero es que básicamente nadie ha montado un sistema distinto. En fin, es bastante complicado. En efecto, pero hay que empezar trabajar, por algún lado. Hay que trabajar y creo que están las semillas, por lo menos en Lima. Ojalá que se repliquen en provincias. Lamentablemente la no concurrencia de los distintos niveles de gobierno, por ejemplo, han frustrado el desarrollo del Mistibús en Arequipa. Hay una iniciativa de tren urbano en Huancayo, pero son iniciativas aisladas. Claro. Pero, digamos, en que Lima ya tenemos... oficialmente. Claro, en Lima ya tenemos tren metropolitano y un corredor complementario, digamos. Hay que seguir avanzando. Eso está en esa funcionando muy bien. Poco a poco, y una reforma de esta naturaleza siempre toma muchísimo tiempo. Pero no hay que perder de vista que es el derecho esencial a la movilidad. Eso me parece un enfoque clave, ¿no es cierto? La libertad y el derecho a movilizarse con variantes, ¿no es cierto? Y con seguridad, por supuesto. Y con seguridad, que es también el otro gran tema. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que nos ha abierto un poco los ojos Rafael García, y lo vamos a estar molestando para encontrar sobre todo cuáles son aquellas experiencias o iniciativas interesantes que en algún momento han aparecido o puedan aparecer
hay que tomar el ejemplo de cómo han evolucionado las cosas en ciudades latinoamericanas, sobre todo. Sin duda, hay muy buenos. México, por ejemplo. México era un infierno y hoy día ya ha logrado más o menos una estabilización. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Son las 9:05 de la mañana, vamos a hacer una pausa.